Yo Sí, pienso que el claro. arte más bacana de ser entrenador es, oiga, aquí viene el reto. Cuando Ujú. están tristes, cuando están jodidos, cuando no se les dan las cosas. Amen a sus hijos en todas sus versiones, porque uno necesita qué es realmente la compañía y no, eso va a sonar feo, pero no la competencia con el papá del lado. Sí, porque muchas veces, cámbiale a fulanito, porque es que es no sé qué, y está el papá allá y a ver qué hace, y a ver qué trae, y la bicicleta. No, su hijo es su hijo, ámelo como es. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos nuestros queridos Marlon Lovers. Acá en el tercer episodio en lo que es Biciclos para principiantes, con un invitado de lujo, entrenador nacional, entrenador internacional, deportista profesional en el deporte. Con ustedes el señor Luis Fabio Peña Rodríguez. Yo hago los aplausos. Mauro, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Una nota hablar de BMX, la pasión, entonces espero que sea un rato agradable, que a todos les guste y que desde la experiencia también podamos transmitirle a la gente qué, cómo y para qué hacer el BMX, que finalmente es lo que hemos hecho toda la vida. Profe, nos decían, bueno, el siguiente invitado, ¿quién puede ser? Háblenos de cosas específicas. Habíamos dicho que íbamos a tener a un entrenador de talla nacional e internacional. Y pues bueno, mejor que un medallista olímpico. Uy, bueno, Mauro, pues es que es una responsabilidad, es una historia muy larga, son muchos años y diría que toda una vida, porque es un contraste de querer en algún momento como atleta estar en unos olímpicos. Ujú. Digamos que viene la época del retiro, pero aparece el BMX olímpico, entonces el sueño cambia y los que fueron niños crecen y los que fuimos deportistas de pronto también nos preparamos y estudiamos y viene toda una locura de años de los famosos ciclos olímpicos, donde cuando me voy a dar cuenta ya llevo tres y si Dios quiere voy para el cuarto. Y bueno, al final el deporte no solamente son las medallas y los resultados, porque algo que yo tengo muy claro es que tú no vales hoy y mañana no vales. O sea, el ser humano no puede ser un objeto. Y eso es a lo que muy seguramente sometemos por los resultados a los deportistas, niños, jóvenes, ya adultos. Digamos que cada época tiene su afán. Entonces, pensar en esa palabra olimpismo y todo lo que tiene que ver, pues digamos que es como arrancar por el objetivo macro, que es por donde la gente siempre quiere arrancar y es Así donde es. más choques hay con el tema porque ya es un tema muy, muy distinto a los famosos aros olímpicos nomás. Sí, y eso es muy interesante, profe. Pero me gustaría comenzar por quién es Fabio Peña. ¿De dónde nació el amor por el BMX? Tengo entendido que es de la vieja escuela de Soto también. Sí, claro. Bogotano. Sí, total, total, toda Cuéntenos la vida. algo más de quién es Luis Fabio Peña. Bueno, amante de las dos ruedas, canzón, desde chiquitín me encantaba andar y de pronto voy a utilizar esta forma de hablar, pero hay algo que yo siempre le digo, incluso se lo enseño a los muchachos, sean quienes son ustedes en todos lados para que nunca se lleven sorpresas de nada. Entonces yo utilizo este tipo de palabras, y con todo respeto, pero yo andaba jodiendo, lanzándome las moticos de plástico, agarrándome con mi hermano para bajarlo de la bicicleta para yo utilizarla. El fastidioso. Exacto. Una mamá que yo llegaba con la nariz rota, raspado y bueno, o sea, todo lo que tenía que ver con ruedas El caspa. era una locura y me encantaba, me encantaba. Me gustaban los deportes a motor mucho. Mm, digamos que los he hecho irresponsablemente, porque creo que estoy en un juego cuando conduzco a veces y pasa. Pero de ese molestar y estar en la bicicleta, yo estudié en el Colegio La Salle y ahí ¡pum! Hicieron una pista de BMX en el año 92. Tengo entendido que fue la primera pista como de BMX en Bogotá, tal vez. No, estaba el Salitre y habría otra pista, me acuerdo que había en Facatativá en esa época, por lo que me acuerdo. Y bueno, habían pisticas pequeñas,
pero cogió el colegio, hizo tremenda pista y pum, el amor por el BMX. Te pegó un dedo. Desde ese momento, sí. Y claro, son muchos recuerdos del deporte, es de verle al deporte el estudio. En mi historia personal me bequé con el deporte, entonces pude hacer todo lo que fue la parte del colegio, parte de la universidad fue becada gracias al deporte. Entonces de ahí como que le creo mucho al deporte, le creo a ese estilo de vida, no le creo a la perfección, le creo a equivocarse. Fabio Peña ha llegado, no sé hasta dónde y no sé cómo cada persona mide el éxito. Yo simplemente lo mido a través de todo lo que muy seguramente me he equivocado para poder crecer a nivel personal y luego poder expresarle a las personas a las que lidero más que todo algo, porque no es que yo nací y dije voy a ser entrenador y voy a ser deportista y competí y bueno, hice muchas cosas buenas como deportista, pero después vino la vida, o sea, lo que es realmente la vida. Sí. Se acabó montarme en la bicicleta por una lesión. Mm, eso, suena chistoso, pero eso fue un duelo del amor de mi corazón haber tenido que dejarla de montar la bicicleta, pues a ese nivel. ¿Cuántos años tenía, profe? Eso fue en el 2005. Yo tendría 19, 20 años, me imagino, algo así. Y fue un duelo duro, o sea, fue como que me quitaran un pedazo de la vida y decir, ay, ahora qué tengo que hacer, si es que no estoy montando nada, pero había escogido dejar de estudiar, pues en ese tiempo, Sí. entre comillas, sí estudiaba, pero bueno, eso son infidencias, aplazaba a veces y bueno, hacía así para poder hacer el deporte. Eh, y ahí comenzaron, digamos, entre comillas, los aprendizajes de la vida a vida. Sí. Y creo que eso ha sido lo más positivo para mí, para poder hoy entender que la vida con lo que aprendí me dio fue una misión. Y más allá de los resultados y todo, vuelvo a lo mismo. Todos arrancamos siempre por el objetivo macro. Y el objetivo macro no se consigue si yo no voy paso a paso con las cosas. El tan bien llamado proceso. Proceso. Sí, suena feo, pero acabo de meter un nombre porque es que yo seguí aprendiendo hasta estando en el proceso olímpico y uno dice, todo el mundo pensará que uno llega ahí y yo creo que es donde más aprende también. Ujú. Y bueno, me toca meter algunos nombres como por explicar un poquito de quiénes va uno también aprendiendo dentro de esa sinergia y de un Carlos, de una Mariana, de frases de ellos como esta que me parece impactante. Es que tengo que pensar como un principiante y recibir como un principiante para seguir creciendo. Uf, Y eso me lo dijeron en el 2023, prácticamente en la preparación del 2024, escuché yo esa frase de ellos estando en el campamento previo a Olimpiadas. Y yo decía, pucha, una persona de estas crece es por eso, porque realmente se da la oportunidad de seguir escuchando, porque nunca cree que es suficiente. Y entonces Fabio Peña, y ahí me vuelvo a volver, Fabio Peña ha crecido y se ha creado, claro, ha tenido una familia, ha tenido sus padres, pero mi entorno siempre fue muy la bicicleta. O sea, digamos que yo casi ni compartía con la familia, porque un domingo me iba a montar en bicicleta, volvía por la tarde, ya la familia había salido o habían compartido y a ya este la man no. familia era la bicicleta. Sí, Literalmente. literal, la Y bicicleta, los la amigos. panadería, los amigos, no, ese mundo, no, ha sido toda la vida. Ha sido Me quedo toda con la un facto gigante y es compórtese como un principiante, aprenda como un principiante. principiante. Nunca Porque, deje de ser un principiante. claro, que siempre está dispuesto para aprender. Pero tengo una pregunta, profe. Llega el momento en donde llega la lesión, su lesión, y toma el camino de estudiar, de instruirse, de capacitarse, y en ese momento usted dice, soy, mi vocación, mi misión en la vida es transmitir mi conocimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ese punto, cuál fue? Ese punto de quiebre. Bueno, eso fue, voy a contar la historia abiertamente. Estaba yo un día, me desperté, no tenía ni idea que iba a estudiar. Me gustaba, bueno, digamos que la parte frustrada es la medicina del deporte. Ujú. Uno tiene que entender cuáles son sus habilidades y sus debilidades. Y un día me fui a averiguar, oiga, ¿cómo se estudia medicina del deporte? Llegué totalmente sin saber. Entonces, claro, me dijeron, no, venga, estudie medicina y luego
se especializa. Y yo, listo, ok, no es por ahí. No era deporte con, No, uy, con alguito más. no había cuándo hacer toda la medicina y luego especializarme, pues ahí pues obviamente no era mi pasión, me gusta leer sobre eso, me encanta esa parte como de la investigación hacia el deporte. Eh, pero un día literal estaba sentado en la sala un día por la mañana, me acuerdo. Obviamente no, pues no había la oportunidad de estudiar, entonces Sí. como pensando qué hacer, abro el periódico. No me gusta la pedagogía, no voy como un poquito ahí en contra de que un tratado sea para que todo el mundo sea igual. Ujú. Entiendo que en el deporte me dejó muy claro que la individualidad existe y la individualidad es muy importante, porque es entender a cada persona. Pero algo que me llamó la atención fue que abro el periódico y veo ciencia del deporte, énfasis, investigación, entrenamiento o administración. Llamé a un amigo de bicicross y le dije, oiga, me acompaña mañana por la mañana a esta universidad, ta, 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 ta. Me fui con él, gran amigo. Pues, no nos vemos casi nunca ni nada, pero me acompañó y pum, fui y me inscribí. Así, un periódico tiene Yo, la a mí gracia. no, sí, yo siempre miraba los colegios, los profesores que enseñaban, que dicen, no, qué pereza, ta, 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 todo ese rollo. Pero yo siento que la vida lo va poniendo a uno donde lo tiene que poner en lo bueno y en lo no bueno. Sí, claro. Porque es que todos pedimos siempre y depende de su creencia o lo que sea, no, que es que la vida me ponga acá porque es que, no, eso no pasa. La vida lo pone a usted para aprender de lo bueno y para no aprender y aprender de lo no bueno. Y si no aprendes, sigues revolcándote y sigues. Pero eso es lo que me gusta de esto. Se capacita, sale profesional. Salgo profesional después de 1500 semestres, porque esto fue de a poquitos. Estudie, trabaje, bueno. Ya lo conocían en la secretaría académica y Sí, todo. total, total. Y entonces llega el momento en donde dice, comienzo a formar. ¿Quién es esa primera persona que comienza a creer en el proceso Fabio Peña? Digamos que yo creía que iba a formar, o sea, yo creía que estaba haciendo eso. Hoy me doy cuenta que he tenido que hacer 30 semestres más para ir puliendo eso que no pensé ser. Ok, Y para mí lo cambié, o sea, yo cambio el concepto. Hoy ni siquiera siento que sea un entrenador o algo así nomás, sino utilizo mucho la palabra misión, ok, porque entendí que la vida te pone misiones. sí. ¿Sí? A ver, todos crecemos, o como tú preguntarle hoy a un niño, ¿usted qué quiere ser? No, deportista olímpico, quiero ser campeón olímpico. Cuando me dicen eso, yo digo, pucha. Es como cuando le preguntan a uno, ¿y usted en su vida qué? No, sí, trabajar, ganar dinero, tener un Ferrari, un Porsche, no sé qué, ta, ta, ta. Pucha, no, venga, la misión en la vida fue esta. No, ok, ok. La tuve que entender porque, claro, vivo los resultados, me gustan los resultados, pero al final sé que tengo seres humanos en los que podemos impactar en la vida porque estamos en un deporte donde, no sé, se han ganado 4 medallas de oro olímpica, bueno, Ujú. 8 entre hombres y mujeres, es un 0.000 no sé cuánto de la población, que eso lo entendí en una vallita que había allá en la Villa Olímpica, decía como los atletas olímpicos son el 0.000, no sé Mm. cuánto. Y empieza uno a valorar, entonces yo, oiga, si yo valoro esto, pues también tengo que valorarle el pelado que va, que estudia, que entrena, que escoge esto como estilo de vida. Y ahí empezó como esa más que todo formación de Fabio. Yo me tuve también que formar como entrenador Claro, y tuve que ser otro ser humano para ser entrenador, porque sí. muy seguramente fui un mal ser humano en muchas ocasiones, muy seguramente me di golpes de pecho cuando toqué fondo en situaciones. Tocar fondo a veces no es como la gente lo piensa que, no sé, tocar fondo hay detalles muy pequeños que lo mueven a usted. Usted dice, ese fue el piso que tuve que tocar Claro, para sí. entender. Depende también como de la escala en la que se encuentre, ¿no? Para algunos la Exacto. connotación del tocar el fondo es lo peor que le puede pasar en la vida, para otros puede ser un momento de choque que me genera un cambio mental. Entonces, y ahorita vamos a hablar de eso que Fabio habla, y es el ciclo olímpico, el, el tener a cuestas 2 medallas, un diploma, la mejor selección Colombia, 5 cupos olímpicos, 5, ¿cierto? 5, Sí, logramos cinco. sí, se logra, creo Precisos. que es el récord de cupos que se han logrado para Mm. Colombia.
Eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Y sobre todo, el aspecto de muchos papás que piensan que en este momento tienen un medallista olímpico de 8 años, de 7 años o hasta de 6 años. Wow. ¿En qué momento llega usted a un proceso olímpico? Es una historia bonita, una historia muy chévere, por eso les digo que la vida lo pone uno ahí y lo digo con mucho sentimiento, de hecho, porque, no sé, la vida, si yo soy creyente y yo no sé si se lo pedí algún día a Dios, lo soñé con toda mi alma y creo que tengo, mi mamá lo debe tener guardado hasta un recorte de periódico del tiempo donde algún día me preguntaban y yo soñaba con los Olímpicos, entonces dije que me iba a correr pista para ir a una Olimpiada y llegó el retiro, llegó esa época que no fue fácil para mí en muchos aspectos, em, pero yo creo que la vida me había preparado otras cosas. Fui deportista y me acuerdo de Carlos pequeñito jodiendo en la carpa, Peña las gafas, Peña no sé Hablamos qué. que Carlos Carlos Ramírez, Ramírez, ¿a qué edad? 8 años, Uf, 9 años, qué sé yo, pequeñito, sí. pequeñito. Era remamón jodiendo. Y yo creo que si él lo está viendo, dirá, cansón, de chiquitico, crespito, hiperactivo y así mismo era en la pista. Entonces, digamos que fue un proceso de admiración, no sé hasta qué punto, y pues lo digo así, no sé si me equivoqué, como de Carlos hacia mí. Se cortó un tiempo cuando dejé de ser atleta, Carlos siguió evolucionando, Carlos se hizo en Suiza, todo ese tema, parte en Colombia, bueno, en Suiza en el centro de la UCI y eso. Yo estudio, la vida nos vuelve a encontrar y yo no estaba pidiendo ser eso, o sea, todo comenzó como por una sinergia y un cariño. Sí. Entonces, de ahí entiendo que ningún proceso puede ser, yo soy el dictador, yo vengo acá, Mauro es usted tiene que hacer esto y nos vemos, mañana usted tiene... No, acá hay unos procesos muy diferentes de Las empatía, afinidades, ¿no? sí, como de querer, de que hay un sentimiento, de que hay un deseo de que su vida también sea buena, de que duele, pues, pucha, es que me acuerdo hasta cuando estábamos en Brasil y ya llevamos 3 ciclos. Yo empecé con Carlos en el 2000, como finales del 2014, 2015, pero ha sido un proceso bonito, ha sido un proceso de no egos, ha sido un proceso de compartir entre entrenadores. Mm. Digamos que siempre han dado al lado de Carlos, pero hemos trabajado con uno, dos, que yo recuerde, 3 entrenadores de la mano. Es conocerlo, es entenderlo como ser humano, es escucharlo, que él un día me diga, hoy estoy cansado, no doy, listo, empaqué la maleta, vámonos. Y no sé, la letra entra con sangre, entonces, Carlos, si no lo hace hoy, está perdiendo. No, pero yo lo entiendo, yo sé quién es Carlos como ser humano, y aparece este tema de ciclo olímpico y digamos que ese es el resumen, pero aparecen las carreras para que él se clasifique, empieza una empatía con la familia. Eso le iba a preguntar. Hago un paréntesis gigante y es, claro, encuentra la afinidad con el deportista, con el ser humano, ¿sí? Con la persona. ¿Cómo comienza a tener esa afinidad también en este caso con el señor Ramírez, con el papá de Carlos? Todos somos papás entrenadores, entonces tendemos a dar instrucciones y me imagino que en su momento también el señor Ramírez le daba muchas instrucciones y demás, me imagino, Todavía le da. aún. O sea, hoy hablamos por teléfono y hoy sigue opinando, sigue diciendo, ¿Y cómo pero es, cómo es ese encuentro de decir, bueno, usted me da confianza, el cómo lo recibe, cuál es la dinámica, cómo se dan las cosas? digamos que yo ya aprendí que se forma el deportista, se sigue formando el entrenador y se forman los papás. Yo creo que el papá no tiene que estar allá, tiene que entender ese el rol, también tiene que aprender, porque están los mal llamados juicios, pero también el papá tiene que aprender, no para ser entrenador, sino para entender Ujú. qué es lo que hace su hijo. ¿Sí? Entonces no puede ser solamente, no, hijo, no, listo, el entrenador, pero yo haga esto, que esto es mejor. Pues, pucha, al final tiene que ser un equipo de trabajo que es un Total. trabajito que ya llegó más adelante con otro tema diferente, pero entendí eso, entendí la forma de crianza de Carlos, entendí que Carlos es, pues por hablar de él en este momento, porque esa parte para mí fue muy formativa.
viene de una familia cariñosa, de un pelado que hay, estamos con él en las buenas y en las no buenas, que el arte de ser entrenador no es estar en las buenas para la foto. Yo Ujú. creo que si algunas personas me conocen, saben que yo no bajo a los podiums casi nunca. De hecho, se desaparece, Me ¿no? desaparezco, Se sí. desaparece. Y me desaparezco por una razón y una... Eso es algo y es que me da tanto sentimiento que no soy como capaz de hablar. O sea, a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Es como... Es que les digo que el lunes para mí después de competencia es un día terrible. Sí, es un día a veces que es tanta la carga emocional que el lunes como que no valgo, como que no me hallo, como que por momentos tengo nudos en la garganta entre la felicidad y como un sentimiento ahí, pero es eso, es entenderlos, es decir que Ujú. un abrazo vale, es decir que Carlos tiene un papá y una mamá que lo adoran, entonces, hombre, no se le puede entrar así y a todos los deportistas los va entendiendo uno, hay unos que Claro, simplemente con hacerles así ya ya, tiene sí, y no lo puedo invadir más porque no es su forma. claro. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de uno formarse y de entender que acá el deportista no está solo, el deportista tiene la familia, tiene el entrenador o el grupo de entrenadores o el grupo técnico y su familia. Entonces, en vez de ir en contravía de todos esos, hay que hacer un mix que permita que esa persona que lleva ese barco pueda empujar y nosotros estamos al servicio de ellos. Es que a veces los egos nos ganan y creemos que somos más que el deportista, los demás, y no, finalmente ellos son los que están, ellos son los que trabajan, ellos son los que tenemos que respetar, obviamente dentro de unos límites, mm, pero estamos al servicio de eso y esas al final lo va descubriendo uno como la misión. Bien. Ya sabemos el resultado feliz de la historia, del cuento, y es las medallas. Sí. Vimos 2 veces a Carlos montado en el podio, una tercera ocasión batallando y demás, pero nadie sabe el comedero que hay detrás de todo eso. El sufrimiento y literalmente la tensión que hay, porque se generan tensiones, se generan momentos de estrés, cargas emocionales, enfermedades, lesiones. ¿Cómo usted que estuvo en ese proceso, profe, cómo comenzar a aceptarlo, entenderlo? Usted también seguramente se fue formando con la universidad de la vida que llaman muchos y decir, ok, estuve en un proceso, dirigiendo un proceso, ¿sí? Que para los que no conocen, el profe Fabio Peña es el ex seleccionador nacional de los Olímpicos en París Me parece. 2024. ¿Y ahí qué pasa? Ahí qué pasa? Llega el punto en donde, pues, pucha, ya llega el tope. Ese era el tope, y claro, las medallas eran el tope, pero estar ahí, Uy, sí, por momentos pensé que el sueño no había sido ese sueño que había anhelado tanto por muchas situaciones que no vienen al caso y ya pues son personales y no es no hablar de lo feo, pero hay cosas que no corresponden hablar. Pero sí, claro, entrar tú a una selección con tantos pergaminos, con tantas figuras, con tanta individualidad, a veces tener tú que hacer silencio porque no sabes cómo lo vas a resolver y no porque seas bueno o malo, sino porque son tan diferentes, uh-huh, porque aprende uno de uno, del otro, se equivoca uno con unos, con otros, ellos de pronto se equivocan también con uno, y es entender que no puede existir la rivalidad de que usted sí lo hizo, de que usted no lo hizo, de que convivimos. Pucha, yo me acuerdo el 2023, bueno, yo ya lo había hecho, yo había estado en temporadas de los otros ciclos olímpicos que hice con Carlos, mucho tiempo por fuera, casi que si tu entorno no es positivo en esa parte y no te apoya, pues se te acaba ese entorno y sin vergüenza lo digo, porque pues sí, acabas hasta a veces sin familia, acabas muy solo. Mm, es un sacrificio, ¿no? uf, Una apuesta Yo brutal. digamos que no lo veo tanto el mal llamado sacrificio, lo que pasa es que es una pasión muy grande. Uh-huh, Incluso llegaba a Bogotá con la selección y estaba en Bogotá en el hotel con la selección, no me iba para mi casa. okay, Iba a mi casa a visitar, pero hey, ya, me voy para el hotel, tengo una misión. sí. Y si
si ese círculo para ti no tiene esa fortaleza de entender que tú estás dándolo todo porque también es tu vida, es tu labor, son sueños a futuro, es trabajar muy fuerte para lograr cosas, eh, pues bueno, hay cosas que se van quedando en el camino. Total. Uy, pero yo aprendí demasiado. O sea, la verdad aprendí demasiado. A mí ese ciclo me cambió la vida en muchas cosas. Aprendí a ser otro Fabio que creía en el poder de dirigir, ¿no? De ser otra persona que tiene que ir aprendiendo a ser más empático, a hablar más bajito. Mm. Yo soy una persona que muchas veces he exigido mucho, he andado duro. Eh, Ando duro todavía, pero ya también con un corazón más blandito en muchas situaciones. Eh, digamos que la vida es dura, entonces también me gusta la familia, me gusta que las familias las una el BMX también en medio de que es una guerra, hasta en las casas por momentos, que es lo que le pido a la gente muchas veces, oiga, no vuelvan un conflicto familiar el BMX, por más que cada quien piense diferente, que se Así vale, en la es. casa se vale pensar diferente, no porque seamos de la misma familia, todos debemos de pensar igual. Eh, Pucha, al final al otro día nos levantamos. Yo me desperté después de esos baldados de agua fría, de ver que no clasificamos, cómo se queda Mari, un equipo de trabajo, una nota. Yo aquí quiero zafarme totalmente de sentirme único. Yo tuve una mano, fuimos dos manos derechas trabajando porque trabajamos con Vincent Sí. y acá se lo agradezco. Fue una persona con la que aprendí también, fue una persona con la que disfruté, con la que hacíamos deporte para no ahogarnos en el hotel, salíamos a montar bicicleta, a jugar tenis, a jugar pádel, a todo cuanto había para hacer, mirar partidos. Un Vincent que ya había tenido ciclo olímpico también, ¿no? Claro, de La atleta, experiencia. entrenador, Ajá. al lado de Mari. Uf, personas de las que aprende usted un montón, personas a las que también ve frágiles y vulnerables, que piensa que dentro de esa fortaleza hay una vulnerabilidad gigante. Eh, Hay que preparar a todos esos deportistas para entender que cuando usted es grande también es maltratado de cierta manera por la opinión pública. Entonces, Claro. fue pucha, empiezan una cantidad de cosas, empiezas tú también a escudriñarte por dentro. Mm, digamos que a mí me dio chistosamente en Portugal, duramos un montón de tiempo concentrados. Estuve encerrado 3 días porque me enfermé, entonces no quería tener contacto con los deportistas, fue un tema respiratorio, pero no quería ser responsable de pronto perjudicarlos con algo. Y esos 3 días en esa habitación encerrado fue mucha reflexión de muchas cosas. Estoy lejos, sentí un poquito esa soledad, porque pues en ese tiempo eh, ya estuve totalmente solo en mi vida, digámoslo así. Sí. Uf, y esa reflexión y ese tiempo, entonces no se limita solo a ser el director técnico, sino también a estar bien tú para poder transmitir a los otros. Ay, pero fue una nota porque fue un equipo de trabajo, eh, el Papa, todos, el Fisio, eh, cogimos unas rutinas muy bacanas. Para Sí. nosotros el más importante era el atleta, por eso les hablo en las familias de eso. Nosotros teníamos una filosofía, era casi que el primer equipo que llegábamos a la pista, eh, los buenos entornos, no copiar cosas de los demás, sino buscar que el entorno fuera bien para ellos, agradable, cada uno su silla marcada, eso fue una sorpresa que les dimos, tenía su número. Sí. Ay, era una nota, era el sueño de que todo fuera ese tope, de que todo fuera ese Dream Team increíble. Todos llegaron, para mí, en mi concepto, sin conformismos, llegaron muy bien, se trabajó bastante, los resultados fueron muy buenos, en el buen sentido de la palabra, la segunda mejor selección después de Francia, el segundo mejor país en los números, un orgullo total de estos muchachos, porque lo digo hoy y me siento súper orgulloso de lo que ellos hicieron, por más que hubiesen diferencias en el grupo. Lo que dices tú, Mauro, una lesión, un deportista recuperándose, llega el momento crucial, una caída deja por fuera una ilusión, una mala primera recta deja por fuera a una Mariana medallista que todo el mundo esperaba, pero también una persona de carne y hueso.
un Mateo en su primera experiencia olímpica, quinto, que lo celebramos como si fuera una medalla. Todas esas cosas me enseñaron mucho, porque muy seguramente mucha gente dirá, oiga, pero un quinto puesto, ¿qué lo van a celebrar? Detrás de Ujú. ese quinto puesto había mucho tiempo de trabajo, muchos días de hasta no soportarnos muy seguramente por convivir tanto. Eh, es que son muchas historias y muchas cosas que le quedan a uno es en el alma al final. Si bien las medallas son una nota, ojalá pudiéramos sentarnos con todos ellos y que los niños aprendieran de toda esa parte que al final sí es lo que queda para la vida. Porque Claro, la medalla es un momento, pero la vida no para. La vida es buscar todos los días tu medallita. claro. Todos los días Sí, buscas tu medallita. sí estamos en esa búsqueda incansable de un logrito, ¿no? Sí. De alcanzar algo. ¿Ya pestañaron? ¿Ya respiraron? Estamos viviendo y escuchando las incidencias de lo que es un proceso olímpico. Y quiero que nos dejen acá en los comentarios. Primero, no olviden suscribirse, ¿no? ¿Sí? Solamente es darle suscribir, active la campanita para el siguiente podcast. Y quiero que nos dejen aquí en los comentarios preguntas, porque si les gustaría un segundo episodio, una parte 2 volumen 2 con el profe Fabio Peña. Y si ustedes quieren también que te digamos a algún entrenador en particular, nos pueden escribir acá abajo. Recuerden ingresar a www.marlanbrand.com. En Instagram nos encuentran como Marlan Brand y en TikTok como Marlan Brand. Uf, Fabio. Tremenda toda la capacidad de sentir, de ver, de analizar. Siempre se le ha visto a usted una persona muy emotiva y efusiva en el momento, o sea, le apasiona esta vaina, esta vuelta. Se le ve uno que está dentro de las pistas, ve a este man chiflar, grita, mueve los brazos, eh, se peina, se despeina. Sí. Ya para terminar la parte de París y entrar en temas muy específicos que seguramente les van a interesar, ¿cómo se está parado? Me imagino que estaban las gradas, comienzan a pasar las rondas, usted pues, es quien tiene, digamos que, la obligación por temas de contractuales, papeles, de dirigir, aunque ellos son ya muchos con muchísima experiencia, y usted comienza a ver las cosas y dice, mierda, ¿cómo lo levanto? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Todo es muy rápido, todo es muy rápido porque la televisión manda todo, o sea, es casi que tú no alcanzas a tener contacto con los atletas, entonces bueno, nosotros hicimos, yo creo que mucha gente lo vio en el Instagram de Mari y ellos que son los que más siguen. Nosotros salíamos a las 11 de la noche, casi medianoche, a hacer simulaciones de competencia y cogíamos el escenario como imaginándonos cómo iba a ser todo. Entonces, simulábamos tener la bicicleta lista para cuando llegaran, entonces quién iba a estar en el punto Ok, de llegada para recibir, cambiarle la bicicleta de rodar, pero quién iba a estar en la carpa, cómo íbamos a manejar los radios, cómo iba a quedar el iPad para que ellos vieran, cómo les iba a mandar la información. Yo estaba en uy, un sitio de la llegada, tremendo. todo eso lo simulamos, es que es lo que digo, o sea, de ahí saco algo y es que entendí que la vida no es de merecimientos. Tú puedes hacer todo bien y no pasa, pero al final hay una enseñanza. Hombre, vi las medallas de Carlos desde una tribuna y un sueño, por ejemplo, y lo digo así abiertamente, era verlo hacer su medalla ya estando yo más adentro de la pista. Sí. Eh, Tener todo eso, esa pasión de los muchachos, ese llevarles la comida a las 11 de la noche y yo estar comiendo ahí, la médico, la médica, bueno, el fisio, todos sacando ya el arroz a las 11 de la noche, comiendo, preparando, no, una nota, todo ese sueño pucha, de que todo fuera una sinergia muy bacana. Mm. Y sigues aprendiendo y pasa todo, es como si pasaras un borrador de todo lo que hiciste porque los olímpicos no fueron. Ujú. Ah, pucha. Y eso es una influencia muy grande, pero yo nunca supe lo que es. Acabamos, todavía seguía en esa burbuja, llegué a Colombia
Llegué con toda esa mano de cosas que viajamos 2 personas con 11 maletas. Wow. Incluso nos traímos maletas de algunos porque ellos se quedaron allá. Yo dije, no, pues ya mi misión acabó, yo me devuelvo. No quería ni pasear ni nada. No, no sentía como esa necesidad, quería volver a la casa. Y volví a la casa con esa cantidad de enseñanzas, pero con una cosa que nunca había vivido en mi vida y era sentir un bajón emocional. Mm. Y durar más de 6 meses para lograr volver a ser yo, salirme de esa burbuja donde había metido el corazón y la pasión Y se había acabado. y 6 meses en silencio procesando algo que no pensé que fuera a ser tan complejo de procesar. No se los puedo escribir, solo sé que es algo que nunca había pasado en este trasegar de mi vida, nunca había pasado una temporada tan compleja conmigo mismo, Ok. como de no encontrarme, no encontrar el sentido a la vida, porque el sentido de la vida fue eso, fue estar allá metido, se me olvidó todo acá, como que ni pagar cuentas, ni en el sentido como de que del tema de la vida como tal, y empezar a sentir ese bajón emocional me costó mucho. Me tocó hacer unos cursos, me tocó empezar a leer, todavía leo. A reconstruirse. Sí, sí, literal. Por eso en algún momento les dije ahora, sentí como que el sueño no había sido ese sueño realmente que siempre anhelé. Mm. No porque sea malo, sino porque es que generamos muchas expectativas en la vida. Y uno generalmente piensa que los sueños son bonitos, ¿no? Que los Sí, sueños son exacto. maravillosos, todo ese color rosa, me fue bien, no me fue bien. Y tiene uno una serie de pensamientos tan bonitos que cuando se da cuenta el sueño es... Y venían siendo color rosa. Y llegan los Olímpicos, unos Olímpicos atípicos, un poquito para el BMX, un Francia muy fuerte en una pista muy local y obviamente no le ganaron a Colombia, le ganaron a todos, lo hicieron muy bien, la venia, perfecto. Ver ese sufrimiento de algunos de nuestros atletas que han sido toda la vida tan top, verlos irse al piso, literal, verlos encerrados en ellos mismos, sufriendo, no lograr su objetivo y llegar tú con tu máscara de fortaleza a decirle Todo tranquilo, está bien. todo está bien, el día anterior a ese último día estar hasta las 3 de la mañana en la clínica con Carlos y estar a las 6 de la mañana otra vez de pie, mirando la organización de los buses para salir, todo lo que es la logística. Se acabó el sueño. Sí, no, para el otro día, después de ese, bueno, de ese primero que se le acabó, pero quedaban los Al otros siguiente cuatro día, claro. dándoles. Entonces, claro, la carga, ese cansancio que ni se siente, sino el otro día te levantas y otra vez dices, vamos a empujar y las mismas rutinas, ¿no? Yo Ujú. siempre salía con una persona temprano a revisar lo de los buses, el otro estaba ya listo en lo otro, los otros estaban, o sea, es un relojito suizo que al final se quedó sin la pila, no siguió siendo tan suizo. Entonces, bueno, es, son temas, por eso te digo, es que es un aprendizaje, eso no es gratis. Y todos, por eso ahí también aprende uno a decir cómo me encargo de mí mismo, cómo mido el éxito. Ujú. Por eso a todos, mi invitación hoy, digamos, es, y a los padres y a todos es, midamos el éxito, o sea, no, esto no es, el ser humano no es un objeto, el ser humano no es un objeto. Y es un comentario también que va dirigido a entrenadores. Uno, fue madre, o sea, uno comienza a ver y analizar, y eso también desde este podcast, Biciclos para principiantes, es darles a entender que los niños y los deportistas no son máquinas. Los niños, son personas que están en formación, en construcción, que deben vivir la infancia, Sí. que no se les debe olvidar que deben estar en sus colegios, recreándose. Pero personalmente, profe, uno ve personas que dicen, no es que este mes tengo 4 viajes, 2 de esos a Estados Unidos, uno a otro país, y su hijo que no, pues, vive esto. Aprender a descansar. No hemos entendido que en los procesos de desarrollo el descanso hace parte del desarrollo. Y si tú dañas, tú con el deporte también puedes dañar el desarrollo de tu hijo Claro, por falta de descanso. total, total. De hecho, en algún momento hablábamos que hay deportistas que rinden más cuando descansan mucho, ¿no? Sí.
porque, pues, X o Y, ya eso va para otro tema, Sí, para otro podcast, pero la importancia, profe, de decirle a los papás bien, porque sí, es un deporte que desde la competencia hasta el entrenamiento se vive con una mucha pasión. pasión, mucha visibilidad, con mucha garra, con mucha energía, pero yo creo que siempre hay que bajar una revolución, ¿no? Como que tomar las cosas con cabeza fría. ¿Y usted qué puede decir de eso? Usted que pues, ya tiene una amplia experiencia. No estamos diciendo que las tenga todas, ni que las tenga toda escrita, No, hay que aprender, sí. pero de cierta manera, ¿qué le podría decir a los papás? Que todos los días aprendemos, que los escuchen. O sea, hay algo importante y es que creemos que para todos funciona lo mismo, lo que Mauro decía ahora. No, que es que no sé qué, y que fulanito de tal hace, las comparaciones son muy dolorosas y eso no lo entendemos, porque cuando tú comparas a alguien, le estás diciendo, él sí, tú no. Ujú, No, yo he tenido casos, y yo lo digo, y en que he comenzado con deportistas muy abajo y han terminado muy arriba, pero no porque compitan contra nadie, sino porque logramos encontrar en ellos esa parte que estaba muy afectada. ujú. Entonces, hoy yo creo que más que ser un entrenador, por eso digo que el arte del entrenamiento no es cuando ellos están bien. Yo Sí, pienso que el claro. arte más bacana de ser entrenador es, oiga, aquí viene el reto. Cuando Ujú, están tristes, cuando están jodidos, cuando no se les dan las cosas. Ahí es cuando realmente tenemos que estar. Porque en la foto están todos están en la foto y de pronto por eso soy así. Y les cuento una anécdota. Carlos se ganó la medalla en Brasil y yo no fui capaz, es como si me hubieran apagado un chip. Yo no era capaz de la emoción, porque o sea, yo lloro, los resultados a mí me hacen llorar. La emoción me hace llenar los ojos de lágrimas, pero, pero al final es ese, ellos son los que lo tienen que disfrutar, es ese deber cumplido y si no lo logró, sigue valiendo lo mismo salir a comer, sigue valiendo lo mismo escucharlos, sigue valiendo lo mismo entender la etapa en la que están, si son bebés prácticamente, porque algunos comienzan a los 5 años, si son niños jóvenes, si son niños adultos, todas las ujú. clasificaciones que hay en el desarrollo, pero al final conocerlos, conocerlos Entonces, porque cuando no conocemos a alguien, también lo destruimos y eso nos pasa todo en la vida, hasta con las relaciones interpersonales a veces tenemos que ceder mucho porque no conocemos qué traemos cada uno desde la imperfección, es que todos vemos que queremos ser perfectos y eso no existe. Yo creo que somos más es a través de lo que no somos. sí, Somos más a través de lo que no somos. sí, Somos total. más a través de lo que tenemos que pelear personalmente a veces para no ser víctimas de nuestras debilidades, para no ser víctimas de lo que mal llamado nos gusta y todas esas cosas que al final es ese rollo de la vida y es la formación, porque a ellos se les va a acabar el BMX. Sí, Grandes, medianos en o algún momento. pequeños, se va a acabar. Ujú. ¿Y qué queda del BMX? Para mí me quedó el BMX, lo que soy y lo que sigo aprendiendo y todo lo corrosivo que puede ser en algún momento por las pasiones. Eh, pero al final te enseña mucho. Mi invitación a los papás es amen a sus hijos con toda el alma, acompáñelos desde el amor, entiendan que muchas veces no todos van a hacer lo mismo, Total. porque es que si no, entonces todos serían dueños de las más grandes fábricas, ¿no? Todos nos nacimos, hay gente que nació para tener mucho dinero, hay gente que nació para tener unas vocaciones muy bonitas, hay gente que nació para servir, hay gente que nació para no sé, porque es que nos vendieron al principio todo eso y ahora más Ujú. con las redes, que es el mundo ideal, pues peor aún. Entonces, si no estamos cerca de ellos explicándoles, sino simplemente los castigamos y los dejamos ahí a un lado y mañana nos vemos y entonces él se va a ensimismar en cosas que aquí incluso me estoy saliendo de lo deportivo porque vuelvo y les digo, lo deportivo es un momento. Es un ratico Tú ganas nomás. la medalla de oro, tú ganas la medalla y al otro día en el ascensor, me acuerdo Ujú. con el papá de Carlos, en el ascensor al otro día de haberse ganado Carlos la medalla, lo primero que dijimos es, Sí. ¿qué vamos a hacer estos 4 años? O sea, ya habían pasado, yo siempre digo, disfruten y creo que Mauro ha sido testigo de eso, y digo, disfruten, cuando ustedes ganan, disfruten, coman ricos, salgan en familia,
Porque son los 5 minutos de gloria. Y se acaba. Al otro día tú te estás levantando a decir qué tengo que hacer y si no ganaste esos 5 minutos de gloria quedaron en la caneca. Total. Está claro los olímpicos. Colombia, 3 ciclos, llegamos a un ciclo donde no ganamos medalla, se olvidaron los otros. Lo que quedó en la retina fue esto. Ujú. Pero no por eso dejan de perder valor las personas, ni los deportistas, ni los seres humanos. Ellos serán toda la vida y nos debemos de sentir orgullosos del bicicross que tenemos y antes seguir teniendo la responsabilidad de sacarlo más adelante, de fortalecer esos triángulos y esos vínculos que al final son para los que nos hacen la fiesta, que son los atletas. Y eso es lo que tenemos que entender en todos los estamentos y en todas las partes que interactúan en el deporte. Así es. Y bueno, digamos que ya para entrar en la última línea de nuestro corte, de nuestro podcast, que ya desde estudio me están diciendo que tenemos que... Profe, el bicicross nacional, rápidamente, muy brevemente. Presente, futuro, si hay futuro, no hay futuro, cómo nos vemos con respecto a las potencias. ¿Qué nos dice? Si hay futuro, pies sobre la tierra, pies en tierra, menos pasionalidad, más actos conscientes, digo yo. Hay mucho, pero también hay mucho desborde de pasionalidad. Entonces, cualquier carrera que vamos, ya tenemos que ser los mejores. Uh-huh. Sí, claro, hay que ir con objetivos, los objetivos tienen que ser acorde a su rendimiento. Yo no puedo pretender ser campeón mundial cuando ni siquiera he ido a un mundial o cuando ni siquiera he sido campeón nacional, que es que ni siquiera viene al caso. Pero creo que debemos de tener más empatía con los procesos, entender que no todos se mueven igual, prepararnos. Yo creo que hay un tema mucho de formación, pero la formación no está en los libros nomás. Es Ok. aprender cómo viene la vivencia, cómo viene el contacto. Al final somos seres humanos. Ok. Sí, yo no puedo acá sentarme a hablar con Mauro si no quiero hablar. Uh-huh. No, yo acá me siento cómodo, me puedo expresar y puedo contar las cosas. Si no me sintiera cómodo, no lo puedo hacer. Claro. Así mismo pasa con los muchachos. Así mismo pasa con los deportistas que algunos los ve uno que llegan a la competencia y tienen cara de susto. No. ¿Por qué? Porque hay un papá que también quiere lo mejor para él, pero puede que se equivoque. O hay un hijo que quiere lo mejor para él y también es mal con el papá. O sea, es que vean que todos somos un rol, o los entrenadores también a veces en la pasionalidad, ¿no? Profe, ¿qué decirle a los papás que nos están viendo en este momento? Digamos que voy a repetir un poco algo que dije ahorita, pero amen a sus hijos en todas sus versiones, porque uno necesita, si nosotros los adultos lo necesitamos, más ellos los niños que están en formación, ámenlos en todas las versiones, acompáñenlos, sepan realmente la compañía y no, eso va a sonar feo, pero no la competencia con el papá del lado. Sí, porque muchas veces, cámbiale a Funalito, porque es que es no sé qué, y está el papá allá, y a ver qué hace, y a ver qué trae, y la bicicleta. No, su hijo es su hijo, ámelo como es, llévelo a su mejor versión. Muy seguramente le va a funcionar mucho más que quererle solamente invertir millones y decirle vaya allá y haga lo que tiene que hacer. No, abrácelo bien y abrácelo cuando no se dio el resultado. No, por eso yo no hablo mucho de mal. Yo no, a mí me gusta hablar desde la oportunidad de las cosas. Ah, nos hizo esto, listo, venga, miramos cómo podemos potenciar. Ah, esta es su habilidad. Eso sí se los voy a dejar. Quiero que les quede hoy. Cada deportista tiene una habilidad. Cada persona tiene un don. Yo no puedo pretender que todos salgan bien o que todos sean rápido en pista. No. Y es un ejemplo. Si este es rápido en pista, pero no es tan bueno en su salida, potencia en esta parte y potencia en esta parte. Porque esto, cuando yo me centro y descuido cuál es mi talento, muy seguramente no voy a poder tener esa sinergia de las cosas. No todos van a ser los mejores saliendo o no todos van a ser los mejores en pista. Entonces hay que descúbranlos, pero descúbranlos con amor. Descúbranlos entendiendo cuál es su proceso. Bueno, muchísimas gracias. Un obsequio de Marlon Brand para usted, profe. Gracias. Lo queremos ver. Para no despelucarme. Sí, por favor. Que hemos visto desde el máster. Para el sol. Tenemos un obsequio desde el máster. Después vamos a hablar de eso.
Profe Fabio, Gracias, Mauro. muchísimas gracias por estar acá. Este era un espacio que estábamos buscando hace mucho tiempo, tener la experiencia, sobre todo la experiencia de un entrenador, de un deportista, de un ser humano que ha estado en un proceso, que sigue en los procesos y que sobre todo seguramente lo seguiremos viendo en las pistas y desapareciendo en las pistas en los momentos de las premiaciones. Sí, Profe, gracias, Mauro. gracias. Y acuérdense, sigan siempre siendo principiantes, porque es la única forma en que uno se da la oportunidad de seguir aprendiendo. Yo quiero Facto. seguir siendo un principiante. Facto, sean principiantes. Un comentario que nos dejó Mariana Pajón y Carlos Alberto Ramírez, doble medallista olímpico y la reina del bicicross colombiano. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en este tremendo podcast especial. Compártanlo, denle like, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito pues.